Buenas tardes a todos. Antes de empezar mi intervención, me gustaría dar las gracias al decano Dante Caio Cuno, al querido colega Roger Tawa Delgado y a los colegas de la Universidad de Santo Agustín por su amable invitación. Para mí es un placer estar en Perú, un país que me atrae por su historia, por su cultura y por una serie de afinidades con el sur de Italia. Me han pedido que hable en castellano, así que les pido excusas si dentro de un momento me veo obligado a asesinar la bellísima lengua de Cervantes. En la primera parte del Parnaso antártico de obras amatorias, una antología que compiló Pedro Mejía de Fernanguil y que apareció impresa en Sevilla en 1608, figura un interesante discurso en loor de la poesía, atribuido a una poeta peruana anónima. Mejía la describe, cita, como una señora principal de este reino, muy versada en la lengua toscana y portuguesa. La escritora, que estaba vinculada a la Academia Antártica de Lima, que patrocinaba el poeta Antonio Falcón, tejió un vibrante elogio de la poesía en tercetos endecasílabos. Cita: ¿qué don es este? ¿Quién el más grandioso que por objeto a toda ciencia encierra, sino el metrificar dulce y sabroso? El don de la poesía abraza y cierra, por privilegio dado de la altura, las ciencias y artes que hay asá en la tierra. Esta las comprende en su clausura, las perfecciona, ilustra y enriquece con su melosa y grave compostura. Solo la poesía, con su metrificar dulce y sabroso, puede representar la más alta cumbre de la ciencia y el dono más prestigioso que un ser humano pueda recibir de la divinidad. La poetisa anónima exalta la noble función de la poesía y al tiempo afirma que solo puede ser llamado poeta quien domina todas las ciencias y las artes. Cita: y aquel que en todas ciencias no florece y en todas artes no es ejercitado, el nombre de poeta no merece. Al margen del debate sobre la identidad de la poetisa anónima, ya sea Catalina María Doria u otra escritora peruana, e incluso sobre su sexo, se trata realmente de una mujer o de un escritor que se hace pasar por una mujer, me interesa subrayar que el elogio de la poesía es también una exaltación de las grandes riquezas del nuevo mundo. La escritora vindica con orgullo que el Perú no solo produce plata y oro,
sino que en estas latitudes antárticas también florece la poesía, el bien más noble del que puede enorgullecerse un ser humano. Pero hoy me pregunto, ¿qué valor tiene este elogio de la poesía en un mundo como el nuestro, sometido a las leyes del beneficio y del consumo? ¿Qué peso puede tener el vínculo entre poesía y solidaridad humana en un mundo dominado por terribles egoísmos y por el miedo al extranjero? ¿En qué dirección se mueven hoy la cultura y la enseñanza en un contexto político, económico y social orientado exclusivamente por la estrella polar del mercado? Todos sabemos que hoy en día el léxico dominante en la galaxia de la escuela y de la universidad se basa solo en algunas palabras clave: acelerar, economizar, simplificar, anticipar. Todo el sistema de evaluación está dominado por los parámetros de la rapidez, de la cantidad y el impacto. Esta cita de Friedrich Nietzsche, dedicada a la filología como arte de la lentitud, me parece muy profética. Cita: este prólogo llega tarde, aunque no demasiado. ¿Qué son, a fin de cuentas, 5 o 6 años? Un libro como este, un problema como este, no tiene ninguna prisa. Además, lo mismo yo que mi libro, somos ambos amigos del lento. No por nada ha sido uno filólogo, y tal vez aún lo sea. Esto es, maestro de la lectura lenta. Al final, acaba uno escribiendo también lentamente. Y es que la filología es ese arte venerable que exige ante todo una cosa de quienes la admiran y respetan: situarse al margen, tomarse tiempo, aprender la calma y la lentitud, al ser el arte y el saber del orfebre de la palabra. Es una expresión que me gusta mucho: orfebre de la palabra, que ha de realizar un trabajo delicado y cuidadoso, y nada logra si no es con tiempo de lento. En esta página, en la que el gran filósofo explica el retraso de su introducción a la colección de aforismos Aurora, publicada en 1886, 6 años después de que apareciera la primera edición, se nos ofrece una valiosa reflexión, no solo sobre el destino de la filología, sino también sobre el futuro de las ciencias humanas, de la enseñanza y, más en general, de la investigación científica. Este elogio de la lentitud nos revela, por desgracia, el peligro que cierne sobre el sistema educativo, no solo en Perú o en Italia, sino en el mundo entero. Me gustaría iniciar mi reflexión
con la crítica de un sistema educativo que en la actualidad está ya globalizado. Yo soy un profesor y cada año, abro la lección inaugural de mi asignatura con una pregunta provocativa dirigida a mis estudiantes de primer curso. ¿Qué habéis venido a hacer a la universidad? ¿Con qué objetivo vais a asistir a las clases? Los estudiantes, sorprendidos por un interrogatorio tan inusual, responden que se han matriculado en la universidad para conseguir un título. Yo, por el contrario, creo que el deber de la escuela y de la universidad es más bien el de hacer entender a nuestros estudiantes que no están ahí para eso. El instituto y la universidad son oportunidades que la sociedad nos brinda para que intentemos ser mejores. Después, los que lleguen a ser mejores, los que sean capaces de estudiar para adquirir un saber crítico, para convertirse en mujeres y hombres libres que razonan de manera autónoma con su propia cabeza, serán también los que estarán en condiciones de superar los exámenes con más brillantez, y los que obtendrán los títulos con las mejores calificaciones. Y serán, sobre todo, los que estarán en condiciones de ser ciudadanos capaces de cultivar la solidaridad humana y el respeto de la justicia y de la democracia. Ahora bien, los estudiantes no tienen la culpa si se matriculan en los institutos y en las universidades con el único objetivo de conseguir un título. Viven en un contexto social en el que cada elección, cada gesto, cada palabra debe responder a un beneficio personal, a una lógica utilitarista que exige siempre un provecho material. La idea de poder cultivar una pasión en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra terreno fértil en nuestra sociedad. Vivimos en un contexto político, social y económico dominado cada vez más por la dictadura del utilitarismo. Ya no nos sorprendemos cuando, ante cualquier pequeña elección cotidiana, alguien pregunta, ¿para qué sirve? Esta es la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve leer poesía? ¿Para qué sirve estudiar latín y griego? ¿Para qué sirve visitar el Museo del Prado? En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo es más valioso que un cuadro. Un cuchillo es más valioso que una poesía. Una llave inglesa es más valiosa que una sinfonía. Es muy fácil entender la eficacia de un utensilio, comprender para qué puede servir la música, la literatura o el arte entraña una dificultad mucho mayor. Pero las escuelas y las universidades no pueden ser transformadas en empresas y los estudiantes no pueden ser transformados en clientes. Es curioso que las dos primeras palabras
con las que los estudiantes entran en contacto cuando se matriculan en la universidad sean crédito y deuda. El lenguaje, como bien sabéis, nunca es neutral. Se trata de dos palabras tomadas del mundo de la economía que dominan ya cualquier aspecto de nuestra vida. Pensemos en la trágica situación de Europa. Crédito y deuda se han convertido en los únicos parámetros para diseñar su identidad. Para los señores de los bancos y de las finanzas, solo aquellas naciones que pagan sus deudas forman parte de Europa. Para ellos, pues, es posible pensar Europa sin Grecia, sin Italia, sin España. Ningún escándalo, ningún estupor. Las raíces culturales ya no cuentan en absoluto. Solo importan los presupuestos y el pago de la deuda a los acreedores. El culto a las cifras y a las clasificaciones ha contaminado ya todos los aspectos de la educación y de la enseñanza en las escuelas y en las universidades. La atención prestada a la evaluación, que en sí misma ha de considerarse legítima y necesaria, se ha convertido en una obsesión burocrática por los números fundada exclusivamente en la cantidad. La lógica calculadora parece ser hoy el motor natural de una concepción empresarial de la enseñanza enteramente proyectada hacia las llamadas exigencias del mercado. La empresa universidad vende diplomas y los estudiantes clientes los compran con el único objetivo de conseguir un salvoconducto para integrarse en el mundo laboral. Y en consonancia con la afirmación de estos criterios, el prestigio de las universidades es medido todos los años por una serie de clasificaciones internacionales en las que el valor comercial de los centros universitarios asciende y desciende, como lo hacen las acciones y las mercancías en todas las bolsas del mundo. Una deriva mercantil. Pensemos en los numerosos escándalos de universidades que venden diplomas y másters a cambio de pagos muy generosos, que por desgracia está poniendo en riesgo el futuro mismo de la investigación científica. Pero esto es solo un aspecto de un fenómeno mucho más devastador e insidioso que está minando las bases mismas de la función de la investigación y de la enseñanza en las escuelas y en las universidades. Las reformas y los proyectos de leyes miran cada vez más a la estrella polar del mercado y a los sistemas de evaluación que miden los resultados y la eficiencia. El riesgo hoy está a la vista de todos. Gran parte de los profesores e investigadores son animados a escalar puestos en las clasificaciones. De este modo, la evaluación no se limita a medir, sino que orienta la futura dirección de la investigación y de la enseñanza.
en la base de toda decisión se encuentra siempre la prioridad del negocio. Obtener financiación, ocupar la cumbre del escalafón, conseguir certificados de excelencia. Desde las escuelas elementales hasta los grandes laboratorios, beneficio y mercado son hoy las palabras clave. Y no es sorprendente que suceda así. En la actualidad, los parámetros internacionales de la enseñanza están cada vez más condicionados por las directrices de agencias transnacionales, públicas y privadas. Incumbe a los expertos del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización Mundial del Comercio señalar los criterios mediante los cuales ha de evaluarse el aprendizaje en las escuelas de los Estados miembros. Un ambicioso sistema de reglas dirigido a crear un canon homogéneo capaz de ofrecer, a través de pruebas periódicas, una radiografía objetiva y uniforme de los distintos sistemas educativos. La eficiencia de la enseñanza no se mide ya por los conocimientos que se transfieren a los estudiantes, sino por las competencias que los alumnos deberán adquirir en vista de su futura inserción en el mercado del trabajo. Dicho en otros términos, el objetivo hoy no es formar ciudadanos cultos que pueden entenderse a sí mismos y entender el mundo que los rodea críticamente, sino adiestrar profesionales capaces de adaptarse a las demandas de la producción global. Los resultados de estas tendencias, fruto de una pedagogía mercantil, empiezan ya a salir a la superficie. En Italia, por ejemplo, en el último control del Instituto Nacional para la Evaluación del Sistema Educativo, efectuado en mayo de 2018, una de las preguntas del test distribuido a los alumnos de la escuela primaria contenía dos cuestiones fuertemente antieducativas. La primera: ¿tendré bastante dinero para vivir? La segunda: ¿conseguiré comprar las cosas que quiero? Plantear estas preguntas a niños de una franja de edad entre 7 y 10 años es un crimen. Es un crimen que por desgracia no suscita ninguna indignación. Parece evidente que la finalidad principal de la educación, en sintonía con la religión del beneficio que hoy en día domina en el mundo entero, debe ser formar futuros consumidores interesados solo en una instrucción adaptada a las exigencias de la producción mundial para garantizar el acceso a una profesión que pueda asegurar cuantiosas ganancias. La misma lógica empresarial invade también el ámbito del patrimonio artístico. Nuestros países tienen la suerte de poseer un patrimonio artístico extraordinario. No nos hace falta
ir hasta un museo para ver obras de arte. En muchas ciudades italianas, españolas y latinoamericanas, basta a veces con pasear por la calle para verse rodeado de magníficas obras de arte. En Italia, algunos ministros han querido denominar nuestro patrimonio artístico con la expresión de yacimientos culturales. Y recientemente, de manera todavía más explícita, se han atrevido a utilizar la palabra petróleo. Para estos ministros, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, la Catedral de Arequipa, el Coliseo o el Museo del Prado representan una especie de petróleo porque constituyen una gran fuente de beneficios. Monumentos y obras de artes son pues valorados según su rentabilidad económica y no por su importancia cultural. ¿Cómo se puede ser tan vulgar? ¿Cómo se pueden ofender siglos de cultura e historia comparando nuestro patrimonio artístico con el petróleo? Así es fácil comprender qué es lo que se considera inútil en nuestra sociedad. Basta con leer con atención los presupuestos de los gobiernos para ver dónde suele caer el hachazo de los recortes. Se recortan los fondos de la escuela, de la universidad, de la investigación científica de base. Y luego los de las bibliotecas, de los archivos, de los conservatorios de música, de las excavaciones arqueológicas. Defender hoy aquello que es considerado inútil, porque se trata de saberes que no producen beneficios económicos inmediatos, se ha convertido en una necesidad. En el curso de los siglos, muchos filósofos, literatos, artistas han insistido en la importancia de los saberes inútiles para lograr que la humanidad sea más humana. A lo largo de los años he releído, siempre con una gran emoción, la carta que Albert Camus dirigió a su maestro en una escuela municipal de Arguelles, Louis Germain, en noviembre de 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del Premio Nobel. Cita: querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Gracias
a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante proveniente de una familia modesta pudo encontrar una mano sabia y afectuosa, capaz de darle apoyo y de guiarlo en los momentos más difíciles de sus primeros años de escuela. ¿Acaso las escuelas y la universidad que hoy estamos construyendo serán capaces de cambiar la vida de un estudiante? ¿Serán capaces de ofrecer a los jóvenes que provienen de familias menos acomodadas la oportunidad de llevar a cabo el salto cultural y social que puede hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria? ¿Acaso esta escuela y esta universidad serán capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantizar el derecho a buscar la propia verdad? Para que mis estudiantes comprendan la importancia de la cultura, les leo cada año una anécdota narrada por el gran escritor norteamericano David Foster Wallace. Cita: había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: ¿qué demonios es el agua? El mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato. Cita: el sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las que más difíciles de explicar. ¿Cómo les sucede? A los dos peces más jóvenes no nos damos cuenta de que es en verdad el agua en la cual vivimos cada minuto de nuestra existencia. No tenemos pues conciencia de que los saberes humanísticos y la investigación científica de base, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad, bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo. Invertir en enseñanza y en cultura significa educar a los jóvenes en el amor al bien común, en el respeto a la justicia, en la solidaridad humana, en la tolerancia, en el rechazo a la corrupción, en la democracia, con el objetivo evidente de mejorar no solo el desarrollo cultural del país, sino también su crecimiento económico. La corrupción y la evasión fiscal se combaten solo parcialmente con las leyes. La corrupción y la evasión se combaten sobre todo con una buena escuela y con una buena universidad, con la formación de estudiantes y ciudadanos capaces de amar el bien común y de oponerse a la lógica del beneficio que ha desencadenado un egoísmo asfixiante. Permitidme detenerme un momento en una novela
que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura. Encerrado en su taller secreto, el coronel revolucionario fabrica peces de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros peces de oro. Es un círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo. Cita: con su terrible sentido práctico, Úrsula no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Gabriel García Márquez nos enseña que podemos ser felices cultivando una pasión, dedicando energías a cosas que nos sirven para ganar dinero. Del mismo modo que podemos ser felices empleando nuestro tiempo en cultivar relaciones humanas. Y a este respecto, querría leer una de las páginas más conmovedoras de la literatura universal. En el Principito de Saint-Exupéry asistimos a un diálogo entre el pequeño príncipe y un zorro del desierto. La conversación entre el animal y el joven protagonista, en efecto, llega directamente hasta el corazón de los lectores. Vagando por el Sahara, el Principito encuentra por casualidad un zorro del desierto y lo invita a jugar. Cita: «Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro, «no estoy domesticado». «¿Qué significa domesticar?», dijo el Principito. «Es una cosa demasiado olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?». «Sí», dijo el zorro. «Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos, y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Pero para domesticar se requiere tiempo. Se requiere ocuparse de las personas o de las personas con las que entablamos relaciones. Crear lazos significa transformar nuestras vidas. Significa obrar en nosotros una metamorfosis capaz de cambiar radicalmente nuestra existencia. Pero los hombres no tienen ya tiempo y por lo tanto acaban por
por no tener tampoco amigos. Cita: solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. Una lección simple y profética. Porque en una sociedad gobernada por la prisa y por el fast, todo debe traducirse en números y en dinero. No queda ya tiempo para dedicarse a los afectos. No queda ya tiempo para cultivar los saberes que no producen beneficios. Nuestra sociedad consumista nos hace creer que ganar más y comprar más puede hacernos más felices. Sin embargo, mientras que los bienes de consumo, un auto, un smartphone, una televisión, una vez adquiridos, pierden progresivamente su valor, los llamados bienes inmateriales, las relaciones humanas y todo lo que llamamos cultura, aumentan nuestro bienestar e incrementan su peso en nuestras vidas. Escuchar un concierto de música clásica, leer una poesía o una novela, asistir a una representación teatral, visitar un museo, pueden producir un goce intenso, pueden ser expresiones de auténtica felicidad. Hoy en día, por desgracia, la concepción utilitarista y economicista de la vida nos invita a perseguir falsos valores. Lo único que al parecer importa es el cálculo del PIB, el Producto Interior Bruto. Sin embargo, ya Robert Kennedy, el 18 de marzo de 1968, en un valiente discurso pronunciado en la Universidad de Kansas, recordó que el PIB, lamentablemente, no mide las cosas más importantes de la vida. Cita: hemos dado en exceso la impresión, y durante demasiado tiempo, de que sometíamos la excelencia personal y los valores comunitarios a la mera acumulación de bienes materiales. Nuestro actual Producto Interior Bruto supera los 800 miles de millones de dólares al año, pero el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público, ni la integridad de nuestros funcionarios. En suma, lo mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la pena. Es un discurso maravilloso de Kennedy. La misma lógica utilitarista amenaza también a la investigación científica de base, libre de toda influencia del mercado. Bastaría reflexionar sobre el diálogo entre el senador demócrata de Rhode Island, John Pastore, y el físico Robert Wilson de la Cornell University para reencontrar en un contexto diferente los mismos conflictos que oponen las decisiones insensatas de los gobernantes
y las razones de aquellos que defienden las humanidades. En abril de 1969, el científico expone la importancia de su laboratorio ante los miembros del Comité Conjunto sobre Energía Atómica del Congreso de los Estados Unidos. Cuando explica los méritos de este centro experimental, se ve interrumpido por el senador, que le pregunta por la utilidad de sus investigaciones para la defensa de la patria y para la competencia con los rusos. Sorprendido por la extraña pregunta, el físico responde que su proyecto, aunque no sirva para la defensa de la patria, servirá sin lugar a dudas para hacer que la patria sea más digna de ser defendida. Es una respuesta muy inteligente. No es un humanista, es un físico. Cita: mi proyecto tiene que ver con cuestiones como estas. Somos buenos pintores, buenos escultores, grandes poetas. Me refiero a todo aquello que realmente veneramos y honramos de nuestro país y por lo cual somos patriotas. En este sentido, el nuevo conocimiento tiene mucho que ver con el honor y con el país, pero no guarda ninguna relación directa con la defensa de nuestro país, excepto porque contribuye a hacer que sea más digno de ser defendido. A pesar de esta visión pesimista, sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica triunfal del utilitarismo, una forma de resistencia contra la dictadura del beneficio. Y lo creo al menos por 3 razones. La primera, porque con el dinero puede comprarse todo. Con el dinero puede comprarse todo, excepto el conocimiento. Todo tiene un precio, desde los parlamentarios hasta el poder, pero no el conocimiento. Ni siquiera un cheque en blanco nos permitiría adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de un esfuerzo individual y de una inagotable pasión. Nadie, en definitiva, podrá realizar en nuestro lugar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender. Sin el impulso de una gran motivación interior, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero, ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu. La segunda razón, porque en la enseñanza no rigen las reglas del mercado, que prevén siempre una ganancia y una pérdida correlativas. Si compro un reloj, quien me lo vende gana mi dinero y pierde el reloj, mientras que yo pierdo mi dinero y gano un reloj. Solo el saber desafía las leyes del mercado. Puedo compartir mis conocimientos con los demás sin empobrecerme. Puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad o leer junto a él una página de Cervantes, dando vida al milagro de un proceso virtuoso con el cual se enriquece al mismo tiempo quien da y quien recibe. La tercera razón, bellísima, la proporciona
el gran dramaturgo irlandés premio Nobel George Bernard Shaw. Imaginemos que dos estudiantes de la Universidad de San Agustín salen de su casa, cada uno con una manzana. Luego se encuentran en esta aula e intercambian sus manzanas. Cada uno volverá a su casa la noche con una manzana. Cambiemos ahora la perspectiva. Imaginemos dos estudiantes de la Universidad de San Agustín que salen de su casa cada uno con una idea. Luego se encuentran en esta aula e intercambian sus ideas. ¿Con cuántas ideas volverán a su casa? Con dos ideas. Porque la cultura no empobrece nunca. La cultura siempre enriquece en un círculo virtuoso a todos los protagonistas. Pero no solo los humanistas sostienen estas tesis. También un gran economista, premio Nobel, como Amartya Sen, está convencido de ellas. En uno de sus libros, en efecto, ha puesto como ejemplo el caso del Kerala. Era el estado más pobre de la India. El estado más pobre de la India. Y el gobierno realizó allí gigantescas inversiones en sanidad y educación. Hoy la renta per cápita más alta de la India se encuentra allí, en Kerala. Si se invierte en las dos cosas que constituyen la dignidad del hombre, el derecho a la sanidad y el derecho al conocimiento, la sociedad puede experimentar un fortísimo desarrollo económico. Los saberes injustamente considerados inútiles y la investigación científica de base, libre de todo vínculo comercial, nos hacen recordar que los hombres pueden realizarse poniéndose al servicio de la humanidad. Auguste Comte escribió, cita, que el deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás. Y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada más de una vez en la literatura. Pienso en el Wilhelm Meister de Goethe, que en su camino de formación aprende que a través de lo inútil podemos entender la alegría de volvernos útiles a la sociedad. O pienso en Pierre Bezukhov, en Guerra y Paz de Tolstoy, y en sus profundas reflexiones sobre la felicidad generada por el compromiso en favor del género humano. Un gran escritor persa, Sadi, nacido a fines del siglo X-XII después de Cristo, escribió un poema titulado Golestán, la Rosaleda. Aquí, en unos maravillosos versos que hoy están grabados en el Palacio de Cristal de la ONU en Nueva York, recuerda a sus lectores que la indiferencia es un crimen terrible. Cita: los hijos de Adán son miembros de un organismo que de un elemento mismo se hicieron en la creación. Y si uno de ellos de un mal padece,
los otros no estarán serenos, y si no te duele el dolor ajeno que te llaman persona, no mereces. Y si no te duele el dolor ajeno que te llamen persona, no mereces. Una imagen de la humanidad diametralmente opuesta a aquella egoísta y violenta que ha dominado en las últimas campañas electorales celebradas en Europa y en los Estados Unidos. Al grito del mismo eslogan, America First, la France d'abord, prima gli italiani, grupos de políticos armados con un despiadado cinismo han fundado partidos de éxito con un único objetivo: sacar provecho de la indignación y de los sufrimientos de las clases menos acomodadas para fomentar una guerra de unos pobres, los que han pagado y pagan duramente estos años de crisis, contra otros pobres, los migrantes que buscan desesperadamente un futuro en los países más ricos. Los datos proporcionados por la ONG británica Oxfam con ocasión del último Foro Económico Mundial de Davos son impresionantes. El 1% de la población mundial acapara el 82% del incremento de riqueza neto. El 1% tiene el 82% de toda la riqueza del mundo. Un aumento espeluznante de las desigualdades que no justifica la estrategia del rigor que está empobreciendo la clase media y reduciendo a la indigencia a las familias más débiles. Es inmoral que políticos europeos, algunos de los cuales han favorecido la transformación de los propios países en atractivos paraísos fiscales, exijan el pago de la deuda a un pobre pensionista griego o italiano o español y dejen libres a las grandes multinacionales Amazon, Google, Apple para enriquecerse sin pagar los impuestos en los estados donde ingresan miles de millones de euros. Del mismo modo que es inmoral promulgar reformas que en nombre de la modernidad y de la movilidad del trabajo están aboliendo gradualmente la dignidad de los trabajadores, y todo cita derecho a tener derechos. Retomo aquí una feliz expresión acuñada por Hannah Arendt. Basta con repasar los currícula de muchos destacados dirigentes que operan en el Parlamento y en los centros de mando de la Unión Europea para darse cuenta de los estrechos lazos que los unen a influentes bancos, poderosas compañías financieras, grandes multinacionales o reputadas sociedades de rating. No obstante, George Steiner, gran defensor de los clásicos y de los valores humanísticos, ha recordado que al mismo tiempo, de manera dramática, la elevada cultura no ofrece ninguna protección contra la barbarie del totalitarismo. En numerosas ocasiones, por desgracia, hemos visto pensadores y artistas que se mostraban indiferentes ante opciones feroces o incluso moralmente cómplices de dictadores y regímenes que las ponían en práctica. Muchos nazis
escuchaban música clásica, leían novelas, poseían obras de artes en sus casas y, por desgracia, al mismo tiempo masacraban a millones de judíos indefensos, a millones de inocentes. Es cierto, la cultura no posee la capacidad automática de atraer a los demás. No ofrece garantías de un cambio inmediato. Es como una chispa que, para producir su efecto, debe encontrar el material apropiado, un material que se encienda con facilidad. Pero aún así, la cultura, la educación liberal, nos ofrece la única oportunidad para conquistar y proteger la dignidad humana. Por eso, creo que en cualquier caso es mejor proseguir la lucha pensando que los clásicos, la enseñanza, la cultura pueden ayudarnos a resistir, a convertirnos en ciudadanos solidarios y defensores del bien común, a mantener viva la esperanza, a entrever el rayo de luz que nos permita recorrer un camino decoroso. Me gustaría concluir con una cita que leo siempre a mis alumnos. El gran poeta inglés John Donne, postrado en su lecho, tras haber luchado él mismo contra una grave enfermedad, oye el tañido de las campanas y piensa inmediatamente en la muerte de un vecino. Pero esta desaparición no se presenta solo como un memento mori, se convierte también en una preciosa ocasión para entender que los seres humanos están unidos entre sí y que con la muerte de cualquier hombre muere una parte de nosotros. Cita: ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Todo hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si una porción de tierra es arrastrada por el mar, Europa queda disminuida. La muerte de cualquier hombre me empequeñece, pues formo parte de la humanidad. Por consiguiente, no envíes nunca a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Una página conmovedora en la cual habréis reconocido las palabras que inspiraron el título de la famosa novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Los seres humanos no somos islas separadas en un archipiélago. Todo ser humano está unido a la humanidad entera como un pedazo de tierra, está unido al continente. Esta es la razón por la cual hoy, más que nunca, estas reflexiones pueden ayudarnos a entender qué significa ser buenos ciudadanos, a dar un sentido a nuestra vida, a entender que nuestra felicidad puede y debe coincidir con lo que nosotros mismos hacemos al servicio de la humanidad. Porque, como recordó en cierta ocasión Albert Einstein en el New York Times, cita: solo merece la pena vivir la vida que se vive para los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se sientan, por favor, esas palmas de agradecimiento para el doctor Luxo. Ordine por la intervención.
su ponencia magistral. Y con la venia de los presentes, vamos a pedirle al doctor Luxo Ordine que pudiera, por favor, absolver las preguntas que nuestro auditorio se digne presentar a nuestro destacado expositor. A todos los presentes, quiero agradecerle primero por en su intervención nombrar al Premio Nobel de Literatura de Colombia. Yo vengo de Colombia, Gabriel García Márquez, y quiero agradecerle por hacer mención en su intervención en este día. Como segunda instancia, usted es un escritor de talla internacional. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué consejo le daría usted a un estudiante que quiere iniciar en la escritura? Y segundo, en sus escritos y en sus conferencias habla usted de el bien cultural, los bienes culturales, y usted está presente ahorita en una ciudad donde el patrimonio cultural es visible. Y de igual manera yo también vengo de una ciudad histórica en donde se vulneran las leyes del patrimonio cultural por los intereses económicos y la burocracia y todo lo demás. Entonces mi pregunta es, ¿qué es para usted ese bien cultural? ¿Nos los podría explicar y nos podría dar un consejo a cada uno de nosotros de cómo conservarlo, cómo mantenerlo y cómo darle una utilidad verdadera? Muchas gracias. Hacemos 3-4 preguntas para respetar. Perfectamente. Muy bien, con la venia del doctor Luxo Ordine, si hubieran más preguntas para nuestro expositor, él va a responderlas respectivamente. Adelante. Sí. Para que todos puedan escucharnos, rendimos acceso a la tribuna. Bueno, buenas tardes. En sí, no sé si es una pregunta, pero es un comentario. Es un comentario acerca del discurso. Bueno, es de dos ideas principalmente. La primera idea es sobre el conocimiento no cuesta, usted dijo una vez, ¿no? Le diría durante la exposición. Entonces yo quería decirle que eso no me parece... No, tiene que hablar al micrófono. Ah, disculpe. Yo quería decirle que eso no me parece, pero con un ejemplo, no es que sea una mentira que con el conocimiento no cuesta, pero yo digo que existen casos en el que el conocimiento sí cuesta y es necesario el dinero. ¿El conocimiento? Yo digo que es necesario el dinero para tener conocimiento y usted creo que dijo que no es necesario dinero para tener conocimiento. Sí, por ejemplo, Trump puede pagar a una persona porque es mucho rico, ¿no? Para decir, yo tengo que devenir culto. Eso es el tema. El dinero puede servir a esto. Sí, entonces yo doy un ejemplo. Por ejemplo, un niño nace en una familia rica, ¿no? Claro. Entonces, un niño nace en una familia adinerada y entonces tiene un profesor que lo motiva, un profesor especialista que lo motiva para poder ser, digamos, un profesional cuando ya tenga una edad adulta. Y sin embargo, un niño que nace pobre no tiene el dinero para poder pagar a ese profesor que lo motive. O sea, usted dijo de la motivación, y la motivación no se puede lograr cuando no tienes un profesor que te motive, ¿no? En cambio, vives en una familia de pobres donde hay mucha violencia seguramente, entonces en vez de motivarte, a veces te hacen dar miedo y te obligan a trabajar. Te obligan a trabajar y te hacen dar miedo de estudiar. Entonces, esa es la primera cuestión, entonces que estoy, digamos, refutando, por así decirlo. La segunda es que dijo que dar cultura no trae problemas. Eso también, al toque, inmediatamente me acordé de ejemplos de que sí trae problemas dar cultura. Enseñar, dar una información a alumnos puede dar, o a estudiantes puede dar muchos problemas, serios problemas. Por ejemplo, Mariátegui, cuando publicó sus
sus ensayos y cuando hizo todas sus publicaciones y salió del Perú, ya no le permitieron de volver a Perú por haber hecho tantas publicaciones, digamos, que criticaban el gobierno. Entonces, ese es un ejemplo de que dar cultura te trae problemas también. Y hay una infinidad de ejemplos también. O sea, a veces impartes conocimiento y te ganas muchos problemas. Sí, eso nada más. Muchas gracias. Si hubieran más intervenciones, por favor, para nuestro expositor. Sí, bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Señores autoridades, queridos compañeros agustinos, ¿no? Señores catedráticos. En principio es un honor poder preguntarle, ¿no? A usted, como ya mencionaron, una persona de talla internacional. Bueno, en realidad yo, este es mi primer año en la universidad, ¿no? Estoy comenzando recién esta vida académica, la cual me parece bastante grande, grandiosa, interesante. Y al igual que muchos de mis compañeros que también están estudiando conmigo en este momento, yo creo que tenemos la duda de cuál sería ese factor clave para combatir esta globalización. ¿Cuál sería por así decirlo, este factor que rompa el hielo para poder nosotros expandirnos, impartir, como usted dijo, ¿no? la cultura? Porque lamentablemente en el país, y bueno, gracias a la globalización, ¿no? Muchos de estas humanidades, ¿no? de esto que en realidad culturiza, acrecienta el espíritu del hombre, ¿no? Es inútil, ¿no? Para la sociedad esta económica. Pero ¿cuál sería este factor, ¿no? que hace que nosotros podamos, como literatos o lingüistas en este caso, filósofos o artistas, para salir, para impartir cultura y para poder, pues nosotros, ¿no? acrecentar a este espíritu de la humanidad? Gracias. Si hubiera una pregunta más para cerrar esta parte de interacción. Y si no, en todo caso, concedemos al doctor Luxo la palabra para que pueda responder a las respectivas inquietudes. Primera pregunta es porque no hablo un buen español. Mi español es un español de la calle. En un diálogo intelectual no es la misma cosa. Pero tengo que hacer un esfuerzo para hacerme comprender. Bueno, allora, la primera pregunta era un consejo para la gente que desea escribir, ¿no? Este es un problema. Normalmente yo no puedo responder a esta cuestión, a esta pregunta, pero consejo siempre de leer un libro muy, muy hermoso que puede ser una respuesta a esta pregunta, y son las cartas que un poeta muy importante, Rilke, envía a un joven poeta. Rilke, gran poeta conocido, recibe cartas de este joven poeta que dice: yo tengo deseo de escribir poesía y te envío las poesías para que tú puedas decirme si yo tengo que continuar a escribir o no escribir. Bueno, las respuestas en estas cartas de Rilke es muy, muy inteligente. Rilke responde diciendo: yo no tengo ninguna autoridad para decir si tú tienes que escribir o no escribir. La escritura es una exigencia interior. Si tú tienes esta exigencia,
ahora tú tienes que escribir. Después, lentamente, se puede comprender si las cosas escritas merecen de ser publicadas o se pueden restar, en todo caso, un testimonio para ti mismo, como necesidad de hablar de ti. Te consejo de leer esto librito de Rilke. El título en italiano es Cartas a un joven poeta. El tema del patrimonio. Allora, el decano es un lingüista y sabe que normalmente la raíz etimológica de una palabra es muy importante para comprender. Nel mundo latino, patrimonio, la raíz es patrimonium. ¿Qué es el patrimonium? Es las cosas que los padres han, ¿cómo se dice? Heredado a los hijos, ¿no? Es el regalo de los padres a los hijos. Pero hoy patrimonio significa solo dinero. Nel mundo latino la palabra significaba también el bien del espíritu que el padre regalaba a los hijos. No era solamente bien materiales, eran también bien espirituales, del espíritu. Hoy, por ejemplo, cuando hay una exposición, ¿no? Cuadros de arte, los periódicos titulan: esta exposición ha hecho $1,000, $20,000, 10,000 espectadores de públicos, ¿no? Todo es cifras y números. Ninguno se pregunta, esta exposición, ¿en qué manera ha podido hacer comprender al público cosas importantes de su identidad, de su propia historia? El patrimonio no es solo el petróleo, como dicen los ministros italianos. El patrimonio es que el Coliseo no appartiene, no es de los italianos, es una cosa de todo el mundo. El Coliseo de los peruvianos también, como el Machu Picchu no es una cosa solamente del Perú, es una cosa de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la belleza no appartiene a ninguno. La belleza es siempre universal. En las cosas que la belleza nos hace comprender es la importancia de la gratuidad y del desinteresado. ¿Por qué la gratuidad y el desinteresado? Porque si yo miro un cuadro, ¿cuál es el placer de mirar este cuadro? Este cuadro no me hace rico, ¿no? Yo no prendo un bien material de este cuadro, porque mirando un cuadro, escuchando un concierto, es el espíritu que goza. Eso es muy importante. Para ser felices, para gozar. Yo hablo siempre con los alumnos, ¿no? Cuando un alumno entiende, me habla de un concierto muy importante, todo el mundo para escuchar este concierto, y a la fine del concierto hay una tristeza porque el concierto termina, ¿no? ¿Por qué esta tristeza? Porque la música te puede hablar a tu corazón. Para ser feliz no tienes necesidad siempre de ganar dinero. Hay felicidades que no tienen ninguna cosa a ver con el dinero. El otro problema es
el patrimonio, ancora una vez. ¿Por qué el patrimonio es universal? ¿No? l'UNESCO ha, no sé si se dice UNESCO aquí como, así es la misma cosa, l'UNESCO, ¿no? Ha creado el patrimonio de la humanidad, ¿no? Una cosa que es el patrimonio de la humanidad. Todo el mundo recuerda las imágenes hace unos 10 años, ¿no? De locos que destruían en Palmira los templos romanos, ¿no? Terrible, una imagen terrible. Locos fanáticos que destruían una obra de arte. Una obra de arte es única y irreproducible. Significa que si yo destruyo las Meninas de Velázquez, ninguno puede hacer esta obra como la ha hecho Velázquez. Bueno, las grandes potencias mundiales, ¿no? Se movilizan con el ejército, con la milicia, para defender el petróleo en Irak, ma no se moviliza para defender los monumentos de Palmira. Esta es una paradoja, porque destruir un petróleo, un pozzo, ¿cómo se llama? Pozo de petróleo, ¿no? Tú puedes hacer una otra cosa como esto en cualquier lugar del mundo donde tiene petróleo, pero destruir una obra de arte significa perder para siempre una cosa muy importante. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos, la Francia, la Italia no se movilizan para defender la obra de arte? Porque la belleza no interesa a ninguno. Eso es el tema. Porque el patrimonio no es el patrimonio de la belleza, que es el verdadero patrimonio. Porque es la belleza que hace que el peruviano, el italiano, el español que leen el Quijote se sienten como lectores de una misma humanidad. Porque Cervantes no es español, como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, no son peruviano o colombiano, appartienen al mundo de los lectores, a una comunidad, a una patria inmensa. Esta es para mí la idea de patrimonio, la idea que los abuelos nos han legado, creo que sea el término, nos han legado este patrimonio que hace que un peruviano, un italiano, un español se reconozcan como hermanos de una misma familia, que es la familia de la humanidad. Justamente el alumno que ha hablado ha dicho que el dinero es importante para conocer, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la injusticia social, y sobre esta cosa hablo en un minuto. La primera cosa es para explicar mi discurso antes. El conocimiento no se puede comprar. ¿Por qué no se puede comprar? Porque imaginemos el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El señor Trump, que todo el mundo sabe que es un ignorante, no sabe nada. Cada vez que abre, ¿no? Sí, no, es verdadero, no son los americanos que lo dicen. No sabe nada de historia, nada de nada. Cada vez que habla hay siempre cosas que son erróneas, ¿no? En sus palabras. Bueno, ahora imaginamos que Trump, que tiene mucho dinero, decide de pensar, yo tengo que ser cultos. ¿Cómo tengo que hacer? Ahora, a los Estados Unidos hay muchos profesores importantes
Trump llega a Harvard y con unos cheques en blanco dice a un profesor: profesor, te pago todo el dinero del mundo, hazme culto. ¿Cómo puede ser? Es imposible, porque el profesor no puede abrir la cabeza de Trump y meter el conocimiento, ¿no? Si Trump no hace el esfuerzo individual que ninguno puede hacer al puesto de Trump, si Trump no hace este esfuerzo individual, el conocimiento no llega. Tú puedes pagar todo el dinero del mundo, pero no es posible. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar el conocimiento. L'altra questione è la questione che nacer in una famiglia umilde e nacer in una famiglia ricca è claro. La famiglia ricca te permite de frecuentar el colegio, la universidad, una escuela buena, pero esto no es todo. Si el Estado tiene una buena escuela, este problema se resuelve. L'Italia, por ejemplo, la Calabria es una región muy pobre de Italia. Es una región, creo, la más pobre. Bueno, en mi familia, papá y mi mamá no han estudiado, ¿no? Han estudiado hasta la edad de 11 años, no después, porque no había posibilidad. Yo soy el primero que ha hecho la universidad en mi familia. Nació en una casa sin libros, en un pequeño pueblo de Calabria, sin librerías, sin bibliotecas, sin teatros, nada, de nada, desierto. Y ahora en este pueblo había una escuela, y en esta escuela había buenos profesores. Por esto he leído la carta conmovedora de Albert Camus. Albert Camus era pobre, muy pobre, pero un buen profesor, y el amor por la disciplina, por la cultura, te permite de cambiar radicalmente tu vida. Y si yo hablo de esto hoy, porque he experimentado en mi vida esta cosa. Nel programma di mia vita, nella idea di lavoro futuro, io avrei potuto immaginar quando ero niño todo, ¿no? Pero no de hacer el profesor universitario. Era imposible. Hoy soy profesor universitario. ¿Qué significa? Significa que si el Estado invierte nella educazione, si el Estado invierte nella sanidad, el desarrollo económico, el desarrollo cultural te permite un desarrollo económico, come Amartya Sen ha demostrado nel ensayo sobre el Kerala. Por eso creo que con el dinero tú no puedes comprar el conocimiento, pero el Estado tiene que ofrecer a todos la misma posibilidad. Si el Estado no hace esto, es un crimen terrible. Y hoy en día, los presupuestos que son cortados siempre ponen un problema, porque hoy la paradoja es que estamos regresando en este momento. Por eso yo pienso que tenemos que luchar juntos para hacer comprender que todo el mundo, la gente que no tiene posibilidad, tiene que haber los mismos derechos.
la cultura es un problema. Claro que es un problema. El conocimiento es un problema por la gente que gobierna. ¿Por qué? Porque por los gobernantes es mejor gobernar un pueblo ignorante. Porque tú puedes hacer comprender a todos las cosas que tú piensas, ¿no? Tú puedes engañar, tú puedes contar, ¿cómo se dice? Mentiras, ¿no? Bueno, ¿cuál es? Yo he estudiado muchos años Giordano Bruno, ¿no? Que es un filósofo quemado para la iglesia in Campo dei Fiori a Roma. ¿Por qué? Porque Bruno era un herético, ¿no? Bruno no pensaba las cosas que la iglesia pensaba. Era un filósofo libre. El conocimiento es libertad. Más tenemos cultura, más tenemos libertad. Hoy hay una confusión, por ejemplo, sobre Internet. He escrito muchas cosas sobre este tema, porque se confunde la información que está en Internet con el conocimiento. Son dos cosas distintas. Una cosa es la información. Hoy hay más que información, pero la información significa buena y mala información. Es el conocimiento que te permite de evaluar críticamente las cosas. He escrito un artículo para El País para decir que Internet es una mina de oro por la gente que sabe, no por la gente que no sabe. Por la gente que no sabe, Internet es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Es una trampa porque, dos ejemplos. He escrito un artículo recientemente para el periódico italiano El Corriere della Sera, el día de las mujeres en todo el mundo. Un periódico italiano ha publicado frases de solidaridad con la mujer, y la firma era William Shakespeare. Yo he leído este texto. Yo soy director de una colección de clásicos en Italia y he hecho toda la obra completa de Shakespeare con el inglés y la traducción italiana a frente. Bueno, he dicho, ma es curioso, no creo que este texto Shakespeare l'ha escrito. Allora, ¿qué he hecho? He analizado toda el inglés de Shakespeare, he hablado con colegas muy expertos de Shakespeare, hemos hecho un trabajo de una semana. Shakespeare nunca más ha escrito estas frases, pero el web es llena de sitios que reproducen pasivamente estas frases de Shakespeare. El primer ministro italiano, Renzi, llega en visita oficial en Argentina. Y ahora, para hacer una cosa muy afectuosa para los argentinos, piensa de leer una poesía, Amistad, de Borges. Borges nunca más ha escrito esta poesía, Amistad. El pobre primer ministro, después que ha leído esto, todo el día siguiente, todos los periódicos decían, esta es una fake news de Internet. Cuando los estudiantes me piden, profesor, ¿por qué para estudiar Giordano Bruno yo tengo que leer un libro? Yo digo a los estudiantes, porque he visitado
los sitios que hablan de Bruno en Internet. Sobre 100 sitios, 80 son completamente locos. Son sitios llenos de cosas que no son verdaderas. ¿Es claro? Allora, io penso che, primera cosa, l'estudiante tiene que haber una buena formación. Después que he leído un buen libro, después que he adquirido una cultura fuerte, Internet es una mina de oro, porque tú puedes descubrir cosas fantásticas, cosas importantes, pero tú tienes que saber, tú no puedes pensar de crear tu cultura sobre Internet. Esta es una ilusión. Por eso, por revenir y concluir el discurso, ¿cuál es el objetivo hoy de esta campaña mundial de crear una educación globalizada, única en todo el mundo? Es de formar pollos de engorde, no heréticos como Giordano Bruno. ¿Qué significa pollos de engorde? Que en 3 años tú tienes que prender el diploma, tú tienes que pesar 1 kilo para ir en el mercado como los pollos. Esto es el tema. Nella storia, l'università e la scuola non sono lugar pasivos donde todo el mundo recibe los lugares comunes de la sociedad. No es esto. La historia de la universidad, la historia de la escuela son lugares de resistencia a los lugares comunes de la sociedad. La escuela tiene que aprender que cuando la sociedad te dice que la dignidad humana es el dinero que tú tienes en el banco, no es verdad. Esta es la misión de la cultura y de la educación. Hoy, al contrario, la escuela y la universidad te hace creer que las cosas importantes es el papel, ¿no? Es el papel el título. Hay una poesía muy hermosa de un poeta griego que se llama Constantino Cavafis. Esta poesía, tengo aquí la poesía. Pienso que es una buena cosa leer juntos esta poesía. Es una poesía muy hermosa. Perché dunque Cavafis 144. Allora, la poesía de Cavafis, el título, todo el mundo comprende este título. El título de la poesía es Ítaca. Esto es el poder, la fuerza de los clásicos, ¿no? Si yo digo Ítaca, todo el mundo piensa Ulises, ¿no? Es normal. Bueno, ¿cuál es la metáfora de esta poesía? Que la verdadera Ítaca, el verdadero sentido del viaje, no es llegar a Ítaca, es la experiencia que tú haces en el viaje. Es el viaje que te enriquece, no es llegar a Ítaca. La Ítaca de los estudiantes no es el diploma, es la experiencia de 3 años de universidad, es el diálogo con los compañeros, es el diálogo con los profesores.
es el momento de comprender que tu libertad depende de las cosas que tú puedes aprender. Sí, mantén siempre Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje, no tengas la menor prisa. Hoy el problema es la prisa. 3 años, si la universidad no licencia en 3 años los estudiantes, no recibe dinero porque no es una buena universidad. A 5 años, 5 años, es la misma cosa. En Europa es 3 plus 2. Bueno, hay 2. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te vaya a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado, convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Es maravilloso. ¿Cuál es la Ítaca de un estudiante? La Ítaca de un estudiante no es el título, es la experiencia del viaje. Pero hoy no podría concluir esta charla con una visión pesimista, porque yo pienso que en cada lugar del mundo, en un pequeñito lugar del África, en un pequeñito pueblo del Perú o de la América Latina, hay siempre profesores que hacen el trabajo en el silencio, como lo ha hecho el profesor de Albert Camus. Y yo pienso que son estos profesores que pueden mantener viva ancora la idea de educación. Porque yo pienso que la resistencia de un profesor dentro la escuela, dentro la universidad, puede ser un ejemplo muy importante por formar jóvenes cultos y ciudadanos solidarios. Muchas gracias.